Vamos a comenzar una serie acerca de integridad en cuanto al carácter cristiano. Vamos a enfocarnos ya no un poco lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia para Dios, sino en aquellas virtudes, aquellos asuntos que nos hablan de la vida cristiana, especialmente nosotros como varones. Usted darse cuenta que la palabra tiene un foco, tiene unas enseñanzas particulares también a grupos particulares, a las mujeres, a los jóvenes, a los ancianos, a los padres, a los casados. Entonces vamos a hablar de esas cosas que la palabra trata, especialmente a nosotros como varones. Entonces vamos a leer unos versículos, hoy apenas vamos a introducirnos, el Señor sea guiándonos, sea dirigiéndonos. También hay muchísimas cosas para tratar. Yo tenía en mente hasta de pronto que leyéramos algunos libros juntos. Vamos a mirar hasta qué punto va a ser enseñanza, hasta qué punto vamos a estar leyendo algunas cosas, pero casi todo va a estar relacionado a carácter cristiano e integridad. Entonces vamos a leer unos pasajes para darnos cuenta que este tema es muy común en las Sagradas Escrituras. Podemos comenzar, por ejemplo, ahí en el libro de Josué, ver la manera como Josué exhortaba al pueblo, exhortaba en cuanto a su servicio y su camino con el Señor. Entonces dice ahí Josué capítulo 24, verso 14. Josué 24, verso 14. Ahí Josué dice, saben que los últimos capítulos de Josué son las exhortaciones finales al pueblo, a que el pueblo siga al Señor, a que el pueblo ande delante del Señor, cuando él ya se está encontrando un poco con su partida, igual que lo había hecho Moisés, igual que lo hacen otros hombres en las Escrituras. Dice Josué 24, 14, dice: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Entonces esa palabra integridad, usted se da cuenta que el Antiguo Testamento, mis hermanos, usa mucho esa palabra, la palabra integridad. Yo estuve leyendo hace poco en mi devocional el primer libro de los Salmos, que son como hasta el 30 y algo creo que es, y David casi en todos sus salmos usa esa palabra, integridad. Una palabra importante, una palabra que nos habla que a Dios no solo hay que servirle externamente, sino que debe servírsele con integridad. O sea, con integridad eso incluye todas las áreas del ser de la persona que sirve. Es una palabra que se encuentra mucho en la Biblia, hermanos. Ahora, algo que es interesante, Sugel Michelin dice lo siguiente en relación a este asunto. Él dice: la falta de integridad es un cáncer en la sociedad actual, pero cuando hace metástasis en la iglesia resulta una verdadera tragedia. O sea, la integridad es algo que Dios habla constantemente y realmente es una tragedia cuando vivimos en una sociedad donde usted no puede confiar en nadie. Usted no confía en los políticos, usted no confía en el gobierno, usted no confía en la policía, usted no confía en los profesores, usted no confía en los médicos. ¿Sí? ¿Por qué no se quiere poner la vacuna? No, es que yo no sé si lo que me están diciendo. Usted no confía en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque hay una desintegración donde los valores de la sociedad están tan degradados que usted ya no confía en nadie. Y Sugel llega y dice: lo terrible es cuando esa enfermedad explota en la iglesia. O sea, cuando usted se da cuenta que no hay integridad tampoco en las personas que dicen que son cristianas. Deshonestos, mentirosos, incumplidos, inmorales, bueno, tantas cosas que dañan la integridad de la persona. Entonces, es un asunto que no solo la Biblia lo habla, hermanos, sino que realmente es un asunto muy importante. Y como vamos a ver hoy, porque hoy apenas vamos a ver eso, la Biblia se preocupa bastante por eso. Nosotros nos preocupamos por muchas cosas. Un autor decía que en el mundo que vivimos estamos preocupados por la tecnología, por lo que tenemos, por lo que vestimos,
pero no nos damos cuenta que cada vez somos más pobres en cuanto a nuestro carácter y nuestra integridad. Tremendo, ¿no? Nos preocupamos por el mundo, pero estamos perdiendo a veces nuestra alma. Y es muy importante hablar de carácter cristiano y es muy importante hablarlo a los hombres, hermano. Como vamos a darnos cuenta, la palabra nos muestra que eso es un tema muy importante. La Biblia habla mucho de esto, mucho de esto. Hay muchos libros buenos sobre estos temas, hermano. Entonces, vamos a comenzar esa serie, Integridad Varonil, ese nombre. Dios quiere tener hombres íntegros. Hombres que puedan servir al Señor con todo su ser, hombres que sean ejemplares. Ahora, ¿qué es integridad? Yo tomé una frase de Sugel que él dice lo siguiente: la integridad constituye la esencia del carácter piadoso, nos muestra asimismo las áreas en que tales valores cristianos deben manifestarse en la vida y nos ayuda de manera práctica a comprometernos y crecer en ellos. Entonces, prácticamente cuando hablamos de integridad, estamos hablando de carácter cristiano. Aquellas áreas del carácter del cristiano donde la Biblia habla que debemos comportarnos como cristianos. A fin de cuentas, decía otro autor, crecer en integridad y sabiduría no es otra cosa que seguir avanzando en el proceso de santificación. Entonces, cuando vamos a hablar de integridad, crecer en integridad, vamos a hablar un poco en realidad de lo que es ser más santos, ¿sí? Porque nuestro Dios es santo. Habla de ese proceso en el cual somos cada vez más conformados a Cristo. Y esto va a ser bien importante en ciertas áreas de la vida práctica como hombres. Porque a veces nosotros tenemos, y a veces el enfoque es lo que hacemos, lo que predicamos, cómo servimos, pero hay partes de la vida cristiana donde la Biblia enfoca que debemos ser semejantes a Cristo. Entonces vamos a hablar aquellas áreas que nos muestran cómo vivir y actuar en ciertos aspectos particulares como hombre. Cuando hablamos de integridad, estamos hablando tanto de la vida privada como pública. Integridad quiere decir que la persona es consecuente a la verdad que cree y se caracteriza porque toma decisiones y actúa y piensa de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces vamos a hablar de integridad como hombres, según lo que la palabra dice. Hoy vamos a introducirnos, hermanos. Vamos entonces a mirar una carta donde nos vemos, vemos que esto es una instrucción apostólica. Lo que vamos a hacer nosotros en esta reunión no es algo que yo decía, bueno, Señor, ¿por qué pones esta carga? Y comienzo yo a leer Tito y me doy cuenta que eso era algo bien claro en la palabra que debía enseñarse. Entonces vamos a leer la carta de Tito así rápidamente para ver cómo estos asuntos son asuntos que Pablo mandaba, por eso decimos que son asuntos apostólicos, enseñar en las iglesias. Entonces vamos a ver cómo Pablo en su ministerio encarga este trabajo a Tito. Y esto nos va a servir de introducción, mis hermanos. Y tiene un trasfondo muy interesante. Tiene un trasfondo muy importante. Ese trasfondo le da mucho valor a lo que vamos a considerar. Primero miremos un poco el propósito de la carta que está ahí en Tito 1, verso 5. Yo sé que los hermanos conocemos ese pasaje bastante, lo hemos leído. Gerson creo que lo estuve enseñando acá. Bueno, yo creo que creo que en Cartagena le dio un mensaje de todo lo que es todo lo que es la carta a Tito. Un mensaje que es muy bueno, valdría la pena escucharlo, hermanos. Dice ahí en Tito 1:5: por esta causa te dejé en Creta. Creta era una isla. Entonces Pablo, después de que sale de su tercera prisión, Pablo envía a sus colaboradores a ciertos lugares estratégicos. A Timoteo lo deja en Éfeso y a Tito lo deja en Creta. En Creta, que era una isla, parece ser que había, no sabemos si varias iglesias, pero había mucha necesidad, había muchos desafíos entre los hermanos ahí. Y Pablo dice que lo dejó para que corrigiese lo deficiente y establecieses a ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces Pablo deja a Tito en Creta
con el propósito de que, primero, como dice ahí, se corrijan cosas que están siendo deficientes en la iglesia. Y segundo, se establezcan hermanos con autoridad como ancianos para pastorear la iglesia. Entonces se da cuenta que Tito tiene ese propósito, tiene el propósito de corregir las cosas que están mal en la iglesia y establecer un liderazgo bíblico, un liderazgo sano entre los hermanos. Ahora, capítulo 1, del verso 1 al verso 9, Pablo le da las características de lo que deberían ser líderes bíblicos, ¿sí? Las características de los ancianos, aquellos que deben pastorear, aquellos siervos que deben trabajar en medio de la iglesia. Lo siguiente, verso 10 al 16, habla de los falsos maestros, ¿sí? Porque Tito tenía que no solo poner en orden el gobierno de las iglesias, sino que el propósito aún de poner en orden era para que estos hermanos cuidaran de falsos maestros que se estaban diseminando entre la iglesia y estaban causando muchos problemas. Ahora, después de eso, en el capítulo 2, entra Pablo a enseñar a los hombres. Verso 1 y verso 2, a los ancianos, o sea, a los hermanos de mayor edad en medio de las iglesias. Podemos leerlo, dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. O sea, primero trabaja con el liderazgo, después advierte a los hermanos de los falsos maestros y después comienza a enseñar la sana doctrina en relación a la conducta que deberían tener los hombres mayores en la iglesia. Bueno, esos pasajes son los que vamos a estudiar, hermano. No hoy. Solo estoy mostrando cómo Pablo, entre las cosas deficientes que va a corregir en la iglesia, es el carácter de los hombres. ¿Por qué el carácter de los hombres? Porque usted va a mirar que los cretenses eran hombres en una cultura profundamente degradada. Mentirosos, borrachos, glotones, problemáticos. Usted llega a unas culturas donde la sociedad se ha degradado tanto que el carácter de los hombres es una cosa terrible, ¿no? A uno le pasa eso. Usted llega a tal región y usted ya ve que en la región los hombres se comportan de una manera. Son escandalosos, son problemáticos, son borrachos, son iracundos, ¿sí? Y usted va a otra región y usted ve otro carácter. Pues Creta, la isla de Creta, eran como costeños. No, los que son costeños me perdonan. En el sentido de que era una isla, seguramente, bueno, no, estoy molestando. Gente como Pablo la va a describir con unos serios problemas morales, unos serios problemas espirituales, unos serios problemas de carácter. Entonces, el trabajo de Tito no va a ser fácil, porque los hombres de estas iglesias no son fáciles. Cuando Pablo dice corrige lo deficiente, a los mayores, a los jóvenes. Porque vamos a darnos cuenta de algo, hermanos. Nosotros podemos ser hasta verdaderos cristianos, pero hay cosas que necesitan enseñarse de la vida cristiana, de la piedad, que no son innatas en nosotros. Lo natural en nosotros es lo contrario. Hay cosas malas que no se nos necesitan enseñar, que ya vienen de fábrica, hermano. Pero lo bueno sí necesita ser hablado y exhortado. Y más cuando una sociedad degradó tanto el carácter del hombre. ¿Sí? Como esta sociedad cretense, ¿no? Es que eso que yo digo que los cretenses eran borrachos, mentirosos, ni siquiera lo decía Pablo, lo decían los mismos cretenses. ¿Sí? Los mismos filósofos de ellos así describían a los... ¿sí? Entonces, cuando ya la cultura ha sido tan corrompida por el pecado, que el evangelio llega, salva, pero el evangelio tiene que hacer un proceso de restauración para volver el carácter de aquellos que han creído en el evangelio semejante al carácter de Cristo. Entonces Pablo trata los ancianos, los falsos maestros, los hombres. Primero los hombres mayores, después las mujeres, pero como nosotros no, es una reunión de hombres, no vamos a tratar el tema de las mujeres. Y después ahí más adelante los jóvenes.
en el 6 dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes. O sea, se le tiene que enseñar a los ancianos, se le tiene que enseñar a los jóvenes, se le tiene que enseñar a los casados. Más adelante, aún ahí en el verso 9, se le tiene que exhortar a los siervos o trabajadores. Dice, exhorta a los siervos. O sea, son asuntos y exhortaciones y mensajes especialmente a los hombres, en diferentes edades, en diferentes posiciones económicas, en diferentes estados civiles, algunos casados, algunos solteros. ¿Y por qué Pablo tiene que hacer eso? Bueno, primero que todo, como decíamos, ya la cultura cretense era un problema. Pero no solo eso. Lo que hablaba nuestro hermano, yo decía, la enseñanza de hoy en la mañana estaba muy de acuerdo con algunos versos que vamos a leer hoy. No solo los cretenses como cultura ya tenían un carácter de como hombres bien degradado, sino que realmente el asunto de los falsos maestros, su ejemplo, había sido algo que también estaba afectando muy negativamente a la iglesia. Y en ese contexto, Pablo también exhorta a los hermanos a ser íntegros. Mire el contexto, vamos a leer un verso por lo menos. Ahí en el verso 16, en el capítulo anterior, ¿cómo va Pablo exhortando a los falsos maestros? Y ahí es donde Pablo entra a corregir a los creyentes en las áreas que ellos deben ser piadosos, íntegros, ejemplares. Dice ahí en el 16, hablando de los falsos maestros, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. O sea, Tito, tienes que enseñarle a los hombres a hacer así, 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 porque los falsos maestros, ellos dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. O sea, el problema de la iglesia en Creta son los falsos profesantes de la fe que dicen que creen en Dios, pero con sus hechos niegan eso que dice que creen. Los falsos maestros predicaban a Dios, decían que conocían a Dios, pero con sus obras negaban eso. O sea, no eran íntegros. Hablaban una cosa, pero no vivían lo que hablaban. Al contrario, lo que vivían negaban lo que hablaban. Qué cosa seria, ¿no, hermanos? Ese es el contexto. Pablo quiere enseñar a los hombres a través de Tito a que sean íntegros, porque los falsos maestros se caracterizan porque ellos dicen cosas, creen cosas que no viven, o sea, no son íntegros. Y eso a veces, hermano, tristemente, a veces eso se vuelve una común. En un mundo donde hay tanta falta de integridad, las personas hasta dicen que creen en Dios, ¿no? Pero no viven de acuerdo a eso. Y eso no debería suceder entre nosotros. Por eso estas cosas es tan importante enseñarlas, enseñar cómo debemos ser como cristianos, cómo debemos vivir, cómo debemos pensar, cómo debemos actuar, conforme pues a lo que creemos. Miren lo que sigue diciendo de ellos, porque Pablo es muy fuerte con los falsos maestros. Miren lo que le dice a ellos: siendo abominables. Hermano, la palabra abominable era un término que Dios usaba generalmente, por ejemplo, para referirse a la falsa religión, a los ídolos, al culto falso, a las imágenes. Todo eso era para Dios, ¿qué? Abominable. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que hay cosas que Dios aborrece, hermano. Hay cosas que Dios detesta. Y una de esas cosas es lo que hacían los falsos maestros. Los falsos maestros se presentaban como mensajeros de Cristo, pero sus vidas para Dios eran abominables. Ese término, hermanos, lo usa Jesús para hablar del anticristo. Tremendo, ¿no? Que Dios considere la vida de estos falsos maestros abominable.
Así como se consideraba abominable la falsa religión, los ídolos, las imágenes. Es el contexto de Tito, tienes que enseñarle a los hombres a hacer así, así, a vivir así, para que ellos no sean como los falsos maestros que profesan creer en Dios, pero con sus obras los niegan y se vuelven abominables a Dios. Contexto muy fuerte, hermano. Porque, hermanos, Dios, como leíamos ahí en Josué, quiere que le sirvamos con integridad. Una palabra importante en la Biblia. Dios desea que su pueblo sea un pueblo congruente. Dice ahí, abominables y rebeldes. O sea, son personas desobedientes, no se someten a la palabra de Dios, a las escrituras. Lo que hemos estado estudiando los domingos, por eso les decía que hay como una sincronía, ¿no? Hay personas que hablan el nombre de Dios, pero no se someten a Dios, no se someten a la palabra, son desobedientes, son rebeldes. Y dice ahí, reprobados en cuanto a toda buena obra. Reprobados o desaprobados. Ese era un término que se usaba, por ejemplo, cuando se pasaba una moneda y la moneda era falsa. Entonces la moneda era ¿qué? Desaprobada o reprobada. O cuando un atleta estaba compitiendo pero hacía algo ilegítimo y él era desaprobado. Entonces lo que Pablo está diciendo es que estos falsos maestros con sus obras eran personas que se descalificaban. Eran personas que mostraban la falsedad de su profesión por cómo vivían. Eran personas que sus conductas, sus prácticas, los descalificaba como hijos de Dios. Como que Pablo se mete en la sincronía de lo que Jesús estaba diciéndonos en el Sermón del Monte, ¿sí? Entonces, cuando una persona vive, anda de una manera que es contraria a la fe, esa persona es un embuste, un engaño. Y eso es lo que Pablo está diciendo, Tito, tienes que tener mucho cuidado porque Creta se llenó de falsos maestros cristianos. Tienes que callarlos, dice Pablo. Anteriormente, tienes que callarlos. No puedes dejarlos servir en la iglesia, no puedes dejarlos predicar en la iglesia, no puedes dejarlos entrar a la iglesia porque ellos son un tropiezo para la iglesia. Entonces vamos a ver cómo Pablo en ese contexto de los cretenses, no solo de la cultura, sino de una falsa religión de fe, entra a hablarnos de la importancia de la integridad espiritual, entra a hablarnos de la importancia del carácter cristiano, entra a hablarnos de la importancia de vivir lo que creemos, ¿sí? Entonces ahí viene el verso 1 del capítulo 2, que es el verso que por ese verso queríamos llegar, pero nosotros no entendemos ese verso si no entendemos el contexto. El contexto es, hay falsos maestros que están viviendo mal, enseñando mal, son desobedientes, son abominables, son reprobados. ¿Y cómo enfrentamos un ambiente así, hermanos? ¿Cómo enfrentamos un ambiente de tanta apostasía, de tanta falsa religión, de tanta maldad, no solo en el mundo, sino a veces en la iglesia misma? Bueno, la manera de enfrentarlo, como vamos a ver, es enseñando lo verdadero. Enseñando lo que es puro, lo justo. Porque posiblemente, aunque los cristianos en Creta no quisieran, ellos vienen de ese trasfondo del mundo y viendo malos ejemplos en la enseñanza de sus maestros. Pues imagínense. Imagínense que una persona venga de una cultura bien, no sé, una cultura bien parrandera. Y llega el predicador y predica el domingo y después sale a tomar con los hermanos de la iglesia. Qué cosa terrible, ¿no? Pues eso sucedía en Creta. Maestros que enseñaban, que creían en Dios, pero su conducta era... Entonces Pablo encarga a Tito la santa labor de enseñar a los hombres. Por eso yo les decía, hermanos, esto que vamos a tratar no es un asunto que queremos tratarlo porque sí.
sino yo digo que si la palabra es tan clara, no tan específica, no podemos evitar. Y sabemos que yo me miraba estos pasajes, hermano, yo digo, Señor, yo necesito aprender tantas estas cosas. Aquí el que primero va a ser exhortado, espero y verá que llegamos ahí, va a ser yo. Porque Tito, para poder enseñar tiene que ser ejemplo. Hasta lo va a decir, se lo dice Pablo. Porque no solo habían personas que estaban así, enseñando, sino estaban siendo malos ejemplos. Entonces tenía que ser corregido el ejemplo también. Entonces mire ahí donde entra el versículo, verso 1, dice, pero tú, o sea, los falsos maestros están haciendo eso, pero tú habla de acuerdo con la sana doctrina. Ahora, nosotros pensaríamos que de aquí en adelante Pablo hablaría a Tito acerca de la Trinidad, salvación por la fe, la divinidad de Cristo, que eso es lo que nosotros a veces consideramos sana doctrina. ¿Y es sana doctrina? Claro que lo es. Pero aquí Pablo habla de la sana doctrina ligando la conducta de los que creen en la doctrina. Y Pablo dice, habla. O sea, nosotros necesitamos hablar estas cosas, porque en muchos aspectos a veces desconocemos. Yo en estos días hablaba con un hermano acerca de una situación que está viviendo con su familia, su esposa. Y me dice el hermano, oiga hermano, uno como un animal, ni siquiera sabe tratar a su esposa. Y yo solo le mostré, hermano, ves que la Biblia dice que tú no tienes que ser así con tu esposa. Y el hermano me dijo, hermano, a mí, o sea, uno del campo, papá bien guache, hermanos bien no sé qué, pues es que uno piensa que es así, uno como un animal, uno no sabe. Y de verdad, a veces nosotros, sin usar, él usó el término, no lo estoy usando yo, hermano, él usó el término. A veces nosotros no sabemos, hermano, cómo comportarnos en cosas bien claras que la palabra dice. No sabemos cómo comportarnos en el trabajo, no sabemos cómo comportarnos en la casa, no sabemos cómo manejar el dinero, no sabemos con qué clase de personas debemos juntarnos, con quiénes no sabemos cómo lidiar con la ira, no sabemos cómo lidiar con las mujeres. A veces no sabemos, ¿cierto? No nos han enseñado. Entonces por eso Pablo dice, pero tú enseña. Hay cosas que se necesitan enseñar porque muchas veces no las sabemos. Y no solo no las sabemos, tenemos a veces malos ejemplos, como los maestros falsos que habían aquí en Creta. ¿Sí? Qué tema importante, ¿no, hermanos? Pero tú habla. Eso es lo que vamos a hacer en estas reuniones, mi hermano. Vamos a dedicarnos a hablar un poco de aquellos asuntos que la Biblia le habla a los varones acerca de su vida, su devoción y su carácter cristiano. Esa habla, decía John MacArthur, es la traducción del imperativo presente laleo, que se refiere a una conversación corriente. Y como el verbo está en presente, transmite la idea de continuidad y persistencia. O sea, se vuelve en un mandamiento. Habla, Tito, habla, Tito, habla, Tito. Habla de estas cosas, Tito. ¿Sí? El mandamiento de hablar habla acerca de la vida recta que corresponde a la doctrina correcta. Entonces es parte, mis amados hermanos, de la instrucción de Pablo apostólica, de la manera como se cuida una iglesia, que se enseñe con regularidad y esmero cómo deben vivir y andar los cristianos de esa iglesia. ¿Okay? O sea, lo que vamos a hacer es muy pastoral, hermano, y muy necesario, ¿cierto? Y muy crucial para todos. Yo creo que estos tipos de temas, porque hay temas de temas, ¿no? Hay temas que son para allá, otros para allá, y esos temas a veces nos gustan. El problema es cuando los temas son para acá, y para acá, y para acá. Ahí sí como que, uy, esas palabras. Pero son temas necesarios, hermano, temas que nos santifican, temas que nos corrigen, temas que nos enseñan, temas que nos instruyen, temas que nos confirman verdades que estamos aprendiendo, temas que aterrizan tanta enseñanza que estamos recibiendo. ¿Sí?
Entonces, Pablo le dice a Tito, habla de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Que los ancianos deben ser tal, que los jóvenes deben ser tal. Y es bueno porque aquí tenemos un grupo variado, hombres, pero tenemos jóvenes, tenemos más ancianos, tenemos solteros, tenemos casados, y a todos Dios nos habla en su palabra, ¿no? A todos Dios nos habla. Y más adelante, o sea, tenemos el mandato bíblico de ¿qué? De hablar. Eso es lo que vamos a procurar hacer con la gracia de Dios. Y en el verso 6, también lo leímos cuando habla a los jóvenes, tenemos otro mandato que es parte de lo que estamos viendo. Dice, exhorta a sí mismo, a los jóvenes. O sea, además de hablar, tenemos el deber de exhortar, de animar, de confrontar, a vivir a los creyentes, tanto jóvenes como ancianos, a vivir según el patrón bíblico. La palabra exhortar significa intimar a alguien con firmeza, no en el sentido de intimidar, sino en el sentido de hablar firmemente a alguien sobre un asunto. ¿Sí? A veces necesitamos que nos hablen firmemente sobre cierto asunto. Pues ahí hay varios asuntos, ¿no? Vamos a ver varios. Y no solo vamos a mirar lo que dice Tito. Proverbios, hermano, en estos temas es una fuente, pero es que usted no se imagina cuántas cosas habla Proverbios para los hombres. Asuntos de sabiduría, asuntos de piedad, asuntos de integridad. Exhorta. Porque Pablo está diciendo, bueno, los falsos maestros hacen eso, pero en sí nuestro foco no son los falsos maestros, nuestros focos son los hermanos. Entonces hay que enseñar a los hermanos. Tal vez la mejor manera de combatir el error es enseñando la verdad, hermanos. La mejor manera de combatir los malos ejemplos es enseñar el buen ejemplo. ¿Sí? Esa es la mejor manera. A veces quedamos solo girando en torno a lo malo, pero no aprendemos lo bueno. Necesitamos hablar y exhortar acerca de lo bueno. Porque lo bueno es en sí lo que edifica. Lo malo nos puede volver críticos. ¿Sí? Pero lo bueno hace que seamos transformados. ¿Sí? Ahora, Tito no solo debería enseñar, que ahí es donde él les decía que el asunto se nos vuelve a todos. Tito debería presentarse como un ejemplo de todo esto. Dice ahí en el verso 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. O sea, Tito, tienes que enseñar, tienes que hablar, pero para acreditar eso que tienes que enseñar y hablar a los hombres, tienes que presentarte tú como ejemplo. Tremendo, ¿no, hermanos? Porque a veces no solo necesitamos la enseñanza de ciertas cosas, necesitamos personas que modelen esas verdades. Y especialmente, claro que es una responsabilidad de aquellos que hablamos la palabra. Tito debía enseñar lo que era la sana doctrina en la práctica, en la vida, íntegramente. Pero Tito debía vivir eso, hermanos. Dice ahí, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Hermanos, nosotros vamos a darnos cuenta que aquí Pablo nos muestra que la vida del liderazgo cristiano, del ministerio cristiano, está relacionado con el impacto que esa persona tiene, sobre todo con su ejemplo. Un comentarista decía que la mejor manera de enseñar, la única manera efectiva de enseñar es cuando nosotros lo hacemos. Tremendo, ¿no? Tremendo, porque a veces nosotros queremos que las demás personas vivan cosas que nosotros no vivimos. Pablo le está diciendo a Tito, Tito, tienes que enseñar esto y esto, pero tienes que enseñártelo primero tú y vivirlo tú, para que las personas puedan ver esto que tú vas a enseñar. Ellos están viendo los falsos maestros.
Ellos conocen todo esto negativo, ahora necesitan ver buenos ejemplos. ¿Y cuán importante es eso, no, hermanos? ¿Cuán importante nosotros poder tener hermanos que nos muestren estas verdades? Hermanos que sean íntegros, que no solo hablan, sino que vivan esto. Eso le da mucho peso a la enseñanza, ¿no? Y nuestro ideal, porque Pablo exhorta a Tito para que él sea ejemplo, para que los otros lo vivan y además ellos lleguen a ser ejemplo a otros. Algo que debería ser general. Claro que comienza con aquel que va a enseñar, que en este caso era Tito. Tito debía ser un modelo de buenas obras, hablar con su vida. Y verdad, hermano, nosotros necesitamos personas que nos direccionen, nos desafíen, nos inspiren, ¿sí? Que uno diga, wow, este hombre tiene carácter, este hombre tiene santidad, este hombre tiene seriedad, este hombre es puro, este hombre es honesto, este hombre es manso, este hombre es amoroso, este hombre es un buen padre, este hombre es un buen esposo, este hombre es un buen hijo, este hombre es un buen empleado, este hombre es un ejemplo ahí en la universidad, este hombre es, o sea, uno siempre necesita personas así, ¿cierto, hermanos? Y la iglesia debería tener hombres así. Y yo creo que el ideal de todos nosotros debería ser hombres así. Que uno le pueda decir, hijo, imíteme a mí. Mire a su papá cómo se conduce, mire a su papá cómo vive, mire a su papá cómo se consagra, mire a su papá cómo se santifica, mire a su papá cómo es humilde, mire a su papá cómo es esto. Que uno puede decir a los jóvenes, mira a tal joven que es esto, imiten a jóvenes así. O miren a los ancianos, hermanos, de tal edad, con tal devoción, con tal firmeza, con tal consagración. ¿No? La iglesia debería tener hombres así, hombres íntegros, imitables, que sus buenas obras hablen. Porque recuerda que los falsos maestros hablaban, pero sus obras los desacreditaban. Pero Tito debería ser un ejemplo de buenas obras. Alguien decía que la enseñanza es verbal, pero también es visual. Y esta combinación es muy poderosa cuando hablamos, pero no solo hablamos, sino vemos esto, ¿no? Entonces, Tito tenía la responsabilidad de traer un impacto a la iglesia, especialmente a los hombres que iba a enseñar, con su vida. Porque, hermanos, hay una frase de Richard Baxter. A mí esa frase me impactó cuando leí el libro de él. El libro se llama El Pastor Reformado. Un buen libro, hermanos. Buen libro sobre los pastores, sobre los ancianos. Y él decía lo siguiente: la iglesia nunca va a respetar a un pastor cuando él es una persona hipócrita. Y eso es cierto, hermanos? Por más que le enseñe que se someta al ungido, si la persona no vive, la gente no lo va a respetar, hermano, ¿cierto? Porque la vida lo va a desacreditar. Y eso es lo que le está diciendo a Tito Pablo. Sé un ejemplo visible, sé congruente, Tito. Hermano, y eso pues, claro, primeramente recae sobre nosotros que vamos a hablar. Por eso les decía que esto es un desafío hasta para los que hablamos, porque hay muchas cosas en las que a veces uno se vuelve descuidado, es ligero, es imprudente, es descuidado. Entonces esto va a ser una primera exhortación para los que hablamos. Pero de por sí esto debería ser un llamado para todos, hermano. Todos somos llamados a ser ejemplo, como hombres cristianos. Un ejemplo de consagración, de piedad. Entonces Pablo le dice, presentándote tú en todo. Esa palabra ya es grande, ¿no, hermano? En todo. No solo en la iglesia, sino en todo, Tito. Cuando estás en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. Como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad. Los herejes, los falsos maestros que estaban en Creta, ellos no podían tener integridad en su enseñanza porque ellos eran personas que con sus hechos negaban. Ahora, integridad aquí tiene que ver en dos asuntos, especialmente en la enseñanza. La enseñanza de Tito tenía que ser con un contenido verdadero,
pero también con intenciones verdaderas o puras. No solo lo que él enseñaba, sino con un propósito puro de corazón. La enseñanza no debería tener doble intención. La enseñanza no debería tener, como Pablo decía, digamos a los tesalonicenses, que él no predicó con avaricia, o sea, él no tenía malas intenciones. A veces la enseñanza debe ser verdadera, pero los motivos también deben ser correctos, ¿no? Entonces debemos tener cuidado no solo con lo que enseñamos, sino el espíritu, el propósito, la intención que está detrás de esto. A veces se predica por avaricia, como decía Pablo, a veces se predica por contienda, Pablo también decía, a veces se predica, y no solo lo que predicamos, sino a veces uno tiene que mirar cuál es el propósito del que está enseñando detrás de eso. ¿Será que, como decía un hermano, será que nos va a esculcar los bolsillos? ¿Será que quiere aprovecharse de nosotros? ¿Será que? Porque siempre hay intenciones, ¿no? Pablo dice, sé íntegro, Tito, porque vamos a ver ahí en el capítulo 1 que ellos iban de casa en casa, los falsos maestros, con el propósito de aprovecharse de las mujeres, con el propósito de sacar dinero, lucro. Entonces, a veces no solo la enseñanza correcta, sino las intenciones. Una persona puede predicar no solo para sacar dinero, sino para autopromoverse, para exaltarse, bueno, tantas cosas, ¿no? Entonces Pablo le dice a Tito, que tu enseñanza sea íntegra. Claro que eso también en el contexto viene hablando de todo, las obras, la vida. Dice ahí, mostrando integridad y seriedad. Parece ser que una característica, ¿usted cree que los pastores chistosos surgieron en esta generación? ¿Usted cree que eso es No, hermanos. La falta de seriedad siempre ha sido una característica de los falsos maestros. Y no que no haya personas que no puedan ser graciosas. Digamos, Chuy Olivares, los que lo han escuchado, es un mexicano que es muy gracioso cuando predica, pero es muy serio lo que le está diciendo, hermano. Tanto que usted no sabe si reírse o llorar. Usted no sabe si está llorar o usted no sabe, porque a veces es unas bromas que usted siente que lo están atravesando. Es una gracia muy seria, en un sentido. Entonces no es que sea, porque a veces no sinónimo de que es bravo, serio, no necesariamente. Seriedad habla de solemnidad. Es más, algunas versiones traducen esa palabra seriedad con dignidad. La Biblia de las Américas traduce dignidad. O sea, tienen que ser personas que hablen con reverencia, como que están hablando algo santo, o sea, y las personas deben recibirlo de esa manera. ¿Sí? Jonathan Edwards, él decía, cuando usted predique, no importa lo que haga o no importa lo que esté hablando, pero asegúrese que las personas entiendan que usted les está hablando algo serio, porque usted está predicando la palabra de Dios. Sí, uno siempre que habla la palabra, hermanos, como decíamos, como le dijo el Señor a Moisés, quitémonos los zapatos porque estamos entrando siempre en terreno santo. Siempre, ¿no? Y debemos hablar la palabra con integridad, o sea, el contenido, las intenciones, pero también en un espíritu de solemnidad y reverencia. Siempre, hermanos, siempre la palabra es santa, siempre la palabra es pura. Así estemos tratando el tema que sea. Siempre debe haber ese carácter en las cosas de Dios y especialmente los que están hablando la palabra. Es un mensaje serio, es un mensaje trascendental, es un mensaje urgente y es un mensaje importante porque es el mensaje de Dios. Dice el 8, las cosas que tiene que tener Tito. Palabra sana e irreprochable. Ahora parece ser que esto puede ser ligado a la enseñanza, como ya viene diciéndolo Pablo. La manera como él debe comunicar la palabra es una palabra sana, irreprochable, o sea, que no se le puede cuestionar lo que está hablando. Pero algo que decía John MacArthur de ese pasaje que me parece interesante, es que él dice que no tiene que ver con la predicación de Tito, sino con la conversación de Tito. ¿Qué quiere decir? La cuestión aquí no es de doctrina o teología, dice él, sino de conversación, la palabra que habla la persona todos los días. La manera de hablar de Tito,
Su conversación informal debería ser sana, saludable, edificante, vivificante, apropiada e irreprochable. O sea, Tito, cuando prediques, sé íntegro. Y cuando converses con los hermanos también. Sí, porque a veces uno se da cuenta, ¿no? Yo hace poco, bueno, no voy a decir quién porque de pronto lo van a conocer. Estaba hablando con una persona que dijo, me convertí, me bauticé y estoy congregándome ahí y tal. Me dijo que nos estaba ofreciendo un local para reunirnos. Y yo, sí, ¿y va a sacar al pastor del local? Que se convirtió y está reuniéndose ahí, va a sacar al pastor y está ofreciendo el local. Me dice, sí, es que ese no sé. Y comienza a hablar, hermano. Y ahí estábamos en una cafetería y, mi amor, vengan. Hermano, unas conversaciones, puro impío, hermano. Y yo pensé, ¿se convirtió en qué? Me convertí, me bauticé. Y hay personas que son así, en su predicación, en su ambiente cristiano son así, pero en su conversación diaria, hermano, no son nada santos, no son nada puros, no son nada serios, no son nada respetuosos. Dice nuestro hermano, nuestra conversación debe ser sana, quiere decir saludable, edificante, vivificante, apropiada e irreprochable. ¿Sí? Ese tipo de conversación virtuosa y coherente que es la marca de un hombre espiritual y auténtico. A mí me parece que esa parte también es coherente, ¿no? No solo en la enseñanza, sino en la conversación. Tito debía presentarse en todo, porque él va a enseñar estas cosas. Imagínense, nosotros una vez estuvimos en una ciudad, hermano, donde los hermanos nos decían, y eso pues es gracioso, pero es una realidad triste. No, es que los jóvenes de esa iglesia, eso no son serios. Y el problema es que los ancianos, como son tan irreverentes, tan folclóricos y tan chistosos, no pueden exhortar a los otros, y es verdad. Si los que son llamados a enseñar no son serios, no son maduros, pues ¿qué se puede esperar de los otros? Entonces Pablo le está diciendo, Tito, sé serio en todo, tu enseñanza, tu conversación, tu vida, porque tú eres el ejemplo de esas cosas. Dice, palabra sana y irreprochable. ¿Por qué? De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Aquí el adversario a veces, algunos interpretan que puede ser el diablo, pero también Pablo da a entender que el adversario se avergüence. De pronto Pablo da a entender la idea de personas que están contra la iglesia, contra la fe, aún dentro de la iglesia. Gente que está esperando ahí para decir, pero si de esos cristianos que dicen que son cristianos y hacen esto. Entonces Pablo le dice a Tito, Tito, compórtate de cierta manera que no tengan nada que hablar de ti. Que los enemigos de la fe, que los enemigos de la iglesia no tengan excusas para difamar el evangelio por tu vida. Hermanos, y aquí la idea es que no deberían haber brechas en nosotros que el enemigo use para desacreditar el testimonio cristiano, el testimonio de la iglesia, ¿no? Y eso es bien serio, ¿no, hermanos? Porque ustedes se van a dar cuenta que el mundo no quiere vivir la palabra de Dios, pero el mundo examina a los cristianos a ver si la viven, ¿cierto? El mundo está así, con esos ojos así bien abiertos, a ver que que dice que es cristiano, pero, que dice que es cristiano, pero, ¿cierto? El mundo está muy atento. Entonces Pablo le dice a los hermanos, especialmente a Tito, Tito, compórtate para que nadie tenga de qué desacreditarte. Vive y enseña la sana doctrina. No le des brecha al enemigo para que te desacredite. Entonces, hermano, esto que vamos a comenzar a hacer por la gracia del Señor, que el Señor nos ayude, nos dé fuerza, nos dé gracia, nos ayude a vivirlo, es el tema que nos vamos a ocupar ahora los siguientes tiempos que estemos juntos. Vamos a hablar, vamos a exhortar en cuanto a lo que la palabra dice de la vida cristiana piadosa de los hijos de Dios.
Voy a ir cerrando con una frase de Warren Wiersbe. Él dice lo siguiente: como nunca antes, la iglesia necesita desesperadamente personas que comprendan y practiquen las habilidades involucradas en la construcción de una vida piadosa. Que tú y yo estemos entre ellos. Hermano, que el Señor nos dé la gracia de entender lo que es realmente vivir una vida piadosa, una vida íntegra. Y que podamos ser ejemplo y podamos enseñar a muchos como hombres. Primeramente a los nuestros, a los donde el Señor nos colocó, y que realmente nuestra vida adorne la doctrina que hemos creído. Entonces, eso es lo que vamos a comenzar a hacer, si el Señor lo permite, los siguientes domingos que estemos juntos. Vamos a hablar un poco de integridad, vamos a hablar de piedad, especialmente en aquellos asuntos que la Biblia le habla a los hombres. Hay cosas que la Biblia le habla a las mujeres, ¿sí? Porque ellas tienen sus desafíos, ellas tienen sus luchas, ellas tienen su diseño. Hay cosas que la Biblia le habla a los hombres, y a veces a hombres que están en cierta edad o a hombres que están en cierta edad, a hombres que están en cierto estado, a hombres que están en cierto estado, a hombres que cumplen unas responsabilidades, a hombres que... Entonces vamos a mirar algunas de esas cosas pidiendo que el Señor, el propósito es que el Señor nos enseñe, hermanos, que el Señor nos corrija, que el Señor nos purifique, que el Señor nos ayude a madurar en estas cosas, que a veces no tenemos mucho tiempo para hablar de ellas, pero que son muy importantes, y pues creemos que el Señor nos está dirigiendo tanto por su Espíritu como por su palabra a tratar estos asuntos. Entonces este año vamos a tener una dinámica diferente, mis hermanos, una dinámica más dirigida a nosotros y a nuestra vida de piedad. Amén. Hoy apenas estamos con el abrebocas, un buen abrebocas, ¿no, Tito? Ya usted va a ir leyendo la palabra, usted se va a dar cuenta de muchas cosas que la palabra habla. Entonces, bueno, el Señor nos ayude, nos dé fuerzas, nos dé salud, nos dé disposición. Yo le decía a algunos hermanos en la mañana, venga hermano, porque algunos de pronto el año pasado pensaban, no, es que eso es para los que sirven, no, pero creo que estos temas que vamos a tratar es para todos, jóvenes, ancianos, hermanos que son nuevos en la fe, hermanos que ya llevamos años. Esto va a ser para todos, para Tito, para los ancianos, para los jóvenes y para todos los que quieran crecer en la verdad. Entonces voy a orar para terminar el tiempo de la palabra, y ahí abrimos un poco para que estemos compartiendo. La idea es que podemos participar también en cuanto a lo que estuvimos tratando hoy.